Para muchos, el infierno no está en lo profundo de la tierra, sino en las capas más inaccesibles de la red de redes, la Internet. Ahí, debajo de los sitios que no pueden ser indexados, en lugares donde solo se puede acceder con programas especiales y permisos que solo unos pocos entienden, acontecen horrores más allá de toda comprensión y habitan demonios que harían pasar vergüenza incluso a los seres más abominables imaginados por el cine. En el terreno de la llamada Dark Web, la red oscura, con áreas incluso más oscuras que otras. Y lo que vas a ver a continuación no es un top, sino una recopilación de 3 casos que acontecieron en años recientes y que nos revelan la auténtica dimensión de ese averno que convive con nuestra realidad, allí donde pocos se asoman. Todo lo que verás son casos reales, de los cuales puedes buscar tú mismo información y te darán mucho en qué pensar, sobre todo esta noche antes de ir a dormir. La idea de que existe una otra Internet más profunda y oculta que la Dark Web ha fascinado a internautas y conspiracionistas durante años. Conocida popularmente como Marianas Web y nombrada así en analogía con la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo del océano. Esta supuesta capa sería el nivel más inaccesible de todas las redes del mundo, un lugar que está reservado para élites, gobiernos o incluso inteligencias artificiales autónomas. Las teorías surgieron entre 2010 y 2015 a partir de infográficos virales que dividían la Internet en niveles, donde también se llamaba esta otra Internet nivel 8. Según estas teorías, acceder requeriría algoritmos complejos como la derivación de Falsigol polimérico. Pero incluso dejando de lado las teorías más audaces, se rumorea que albergaría secretos gubernamentales clasificados, experimentos con inteligencias artificiales conscientes. Pero lo más inquietante es que allí, sumergido, se encontraría el llamado Primark System, una entidad autónoma que enviaría comandos inalterables a toda Internet. Para muchos expertos, este sistema tiene conciencia propia y, de hecho, es el autor detrás de algunos acertijos y enigmas que han circulado por la Internet, como si estuviera probando a los seres humanos o jugando con ellos. Por ejemplo, si cada 3301, tema del cual te hablé hace tiempo en uno de mis videos. A mediados de 2025, un grupo de expertos en seguridad informática y hackers éticos finlandeses afirmaron en uno de los hilos de ixbt.com/forums haber conseguido contactar con Primark System mediante comandos. Según ellos, comenzaron a hacerle preguntas que han desafiado todo conocimiento humano, como por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? ¿O qué es exactamente la conciencia? A las cuales este núcleo autónomo respondía de forma enigmática, pero sorprendentemente racional. Los usuarios dentro de ixbt.com/forums comenzaron a publicar preguntas para que este grupo de contactos se las hiciera a Primark System. 2 de ellas dejaron a quienes lograron seguir el hilo absolutamente anonadados, y fueron las siguientes. La primera: ¿se extinguirá la humanidad
algún día. A lo cual, Primark System, el núcleo supuestamente consciente, capaz de ejecutar comandos a toda la Internet, incluso operando maquinarias, vehículos y objetos, respondió de forma enigmática: aún no se ha decidido. Una segunda pregunta, votada por los participantes del hilo e igual de enigmática, arrojó una respuesta aún más inquietante respecto a este núcleo, sobre todo porque, luego de ella, el grupo de hackers perdió acceso y comunicación con aquello que identificaban como Primark System. La pregunta fue: ¿existe Dios? A lo cual la respuesta de Primark System fue: muy pronto. Y luego desapareció de todos los accesos. El llamado RE-Bill, contracción de Ransomware Evil, también conocido como Sodinokibi, fue uno de los grupos de ransomware más notorios y rentables de la historia, operando como un modelo de Ransomware as a Service o RAAS desde 2019. Basado en Rusia, o al menos con miembros rusoparlantes, este grupo permitía que afiliados, entre comillas, distribuyeran el malware a cambio de un porcentaje de los rescates, operando como una verdadera red de franquicias global. Su táctica principal era la doble extorsión. Primero robaban datos sensibles de las víctimas, luego encriptaban los sistemas. Si no pagaban, publicaban la información en su sitio Happy Block en la Dark Web, subastándola o exponiéndola públicamente. Esto generaba presión psicológica adicional con amenazas de contactar a medios o clientes. Y sea como sea, ellos siempre no obtenían dinero de los datos que robaban. Figuran entre algunos de los más infames ataques que se le atribuyen el hackeo a la firma legal Grumman Shire, Meiselas y Sachs en 2020, robando datos de celebridades y exigiendo millones. Pero cometieron un error que les resultaría fatal: meterse con la gente equivocada. Un pequeño grupo de Sodinokibi decidió que era buena idea robar los datos de una empresa irlandesa de tecnología llamada Golem Invest, que se dedicaba a los fondos de retiro. Esperaban extorsionar con esos datos a miles de millonarios retirados de toda Europa y Estados Unidos que habían tributado en Irlanda para pagar menos impuestos. El problema es que Golem Invest era una empresa fantasma en realidad, una auténtica tapadera de una división informática de fama temible, la Unidad 8200 de Guerra Cibernética de las FDI israelíes, conocida en hebreo como Yehida Shmone Matayim, que opera a nivel global con los terribles Kidon del Mossad, responsables, según se dice, de operaciones tan sofisticadas como la famosa explosión de Vipers entre miembros de Hezbollah. Según circuló en 2ch.hk, de boca de un usuario que parecía conocer el tema, cuando enviaron a la empresa el email exigiendo el pago de millones a cambio de los datos de vuelta, uno de ellos recibió, escucha bien, una llamada telefónica en su línea fija, la cual ni siquiera figuraba en la guía telefónica, en plena madrugada, y de parte de alguien que le explicó en perfecto ruso
que esa empresa era un activo de la ISM, que ya habían recuperado los datos, pero que les advertían que no volvieran a atacar dicha compañía o sufrirían represalias. Según lo relató, al final de la llamada, su barrio sufrió un apagón general. Si hubieran sido prudentes, aquellos hackers habrían huido por completo de aquel asunto. Pero el líder del equipo, un hacker de nombre Lemur77, dio instrucciones de hacer públicos parte de los datos incautados y volver a insistir. Y así se hizo. No hubo más respuestas ni comunicaciones. Pero una semana después, siempre de acuerdo con este usuario de 4chan, el equipo no lograba comunicarse con Lemur77. En el chat interno del grupo delictivo, otro de los integrantes recibió un enlace a un foro de la Dark Web con una imagen. Un tipo desnudo, con el pecho abierto y, además, como nota simbólica, con su pene cortado en la punta y sangrando. En la foto se leía Lemur77 Brit Milá, es decir, la circuncisión de Lemur77. Los chicos de Sodinokibi entraron en pánico y, con el pasar de los días, fueron sufriendo uno por uno accidentes terribles y bizarros, a veces relacionados con la tecnología, a veces no. En todos, sin embargo, había algún tipo de simbología hebrea para dejar clara la autoría. Y siempre se subía el registro a todos los foros donde Sodinokibi reclutaba a sus integrantes, es decir, a Happy Block. El último sobreviviente de los integrantes del grupo fue, al parecer, un adolescente bielorruso que se hacía llamar Bunker ABC. Bunker ABC recibió una carta manuscrita a su casa que envolvía una bala de calibre 22, el calibre favorito usado por los servicios israelíes para ejecuciones clandestinas. La carta decía: por ahora vives para contarlo, así que por favor, cuéntalo. Y el post donde se narró esta historia, con capturas de pantalla de todo lo acontecido y un scan de esa última carta, incluso terminaba con las palabras: me dijeron que lo contara y eso estoy haciendo. Nunca jodan con los del ISM. El mensaje recibió muchísimas respuestas de los usuarios, pero Bunker ABC nunca respondió. Una semana después, su post desapareció de 12h.hk, un foro popular entre hackers de toda índole, y no volvió a loguearse, al menos no con ese nombre, Bunker ABC. Playpen fue uno de los sitios más grandes de explotación de menores en la Dark Web, operando desde agosto de 2014 hasta marzo de 2015 en la red Tor. Con más de 215.000 miembros y 117.000 posts, se describía como el mayor servicio oculto conocido de material gráfico ilegal, con contenido extremadamente explícito. En febrero de 2015, tras una pista extranjera, el FBI localizó y confiscó el servidor en Estados Unidos. En lugar de cerrarlo inmediatamente, lanzaron la Operación Pacifier,
mantuvieron el sitio activo por casi 2 semanas, desde el 20 de febrero al 4 de marzo de 2015, usando servidores en Virginia. Durante ese tiempo, desplegaron una Network Investigative Technique, por sus siglas NIT, un malware que explotaba vulnerabilidades en el navegador Tor para revelar IPs reales, direcciones MAC y otros datos de usuarios que accedían a secciones específicas. Esto permitió identificar miles de visitantes globales, llevando a más de 137 cargos en Estados Unidos, rescate de víctimas y condenas. Pero faltaba que cayera el administrador, Stephen Chase. Él mismo se había vuelto paranoico al ver las caídas de muchos degenerados vinculados a Playpen y estaba a punto de cerrar todo y desaparecer en su entonces cerrado anonimato. Se les estaba por escapar el pez gordo, un tipo muy peligroso, capaz de abrir un sitio igual en semanas y causar miles de nuevas víctimas menores. Ante esa perspectiva, el escuadrón a cargo de la operación Pacifier tomó una decisión éticamente muy dudosa. Por favor, escucha bien. Usando ingeniería social, se contactaron con un depravado en Filipinas para que se le ofreciera a Stephen Chase el estreno en streaming de un video que le prometieron sería único, con 3 participantes cuya edad no te puedo mencionar aquí, pero que podrás imaginar era muy corta. Era la carnada perfecta, pues si Steven mordía el anzuelo, las fuerzas federales podrían revelar su dirección física y detenerlo, cerrando para siempre ese rincón nauseabundo y salvando incontables víctimas. Todo el equipo estuvo alerta. El filipino apareció en los chats y compartió el link. Les dijo que había producido lo que verían aquella misma mañana. La infame película comenzó. En la misma aparecían 3 angelitas de rasgos filipinos, con ropa delicada, junto a 2 hombres enmascarados, gordos y desproporcionados, visiblemente desaliñados. Obviamente, no te puedo dar más detalles de ese contenido, pese a que salió publicado en la prensa. El administrador, Stephen Chase, ingresó al link de descarga de lo que él consideró una joya que podría distribuir en su sitio, revelando, gracias a la tecnología Network Investigative Technique, su dirección física por fin, en cuya puerta golpearon algunos minutos después agentes tácticos del SWAT, deteniéndolo por fin. Este ser humano inmundo, Stephen Chase, terminaría recibiendo 30 años de prisión. Pero hubo un problema. El precio de la captura fue permitir la producción del horrendo video de carnada desde Filipinas, y los agentes que se quedaron hasta el final del streaming, identificando a más degenerados, tuvieron que contemplar cómo, para el final de dicho video, 2 de las 3 chicas que aparecían en el mismo eran asesinadas cruelmente. Nada podían hacer. El productor filipino lo había hecho y filmado hacía ya varias horas. Todos sabían que lo había hecho instigado por ellos mismos, seducido por fama en el submundo y, obvio, por un jugoso pago. La EFF y defensores argumentaron que el fin no justifica los medios, comparándolo con permitir crímenes para atrapar criminales. El caso impulsó cambios en reglas federales, como por ejemplo la Rule 41, y debates sobre límites policiales en la dark web. Playpen
expuso la escala del horror oculto, pero también los dilemas morales de combatir el mal con métodos oscuros. Para uno de los ciberinvestigadores fue demasiado y decidió terminar con todo. Fue por ello que el caso tomó estado tan público. El tipo se desvivió. Dejó una carta en su escritorio personal, la cual decía: cazamos demonios, pero también somos monstruos. Las 3 historias que acabas de ver son reales. A veces no se siente bien saber que en este mundo suceden cosas así, pero son los tiempos que vivimos. Y es la verdad, la realidad. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y lo compartieras. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.